¿Alguna vez has pensado que la persona sentada a tu lado en un café podría cambiar tu vida para siempre? En Los Ángeles, una mesera mexicana estaba a punto de perder todo lo que amaba. Su familia enfrentaba el desalojo. Sus manos temblaban de cansancio después de trabajar 2 turnos seguidos, y sus lágrimas se escondían detrás de una sonrisa profesional. Pero lo que ella no sabía es que uno de sus clientes habituales, ese hombre callado que siempre pedía lo mismo y dejaba propina modesta, guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple gesto de $50,000 reveló algo mucho más valioso que el dinero. La mañana del martes 15 de marzo amaneció gris en Los Ángeles, con ese tipo de cielo que parece no decidirse entre la niebla y la lluvia. Michael Jones caminaba por el estacionamiento del centro comercial Westlake, uno de los tantos que llevaban su apellido en la escritura, pero que muy pocos sabían que le pertenecían. Llevaba una gorra negra gastada, jeans oscuros y una chamarra gris que había comprado en una tienda de descuento la semana anterior. Sus zapatos deportivos blancos mostraban algo de uso, perfectos para pasar desapercibido entre la multitud matutina. A sus 38 años, Michael había aprendido que el verdadero poder no estaba en mostrarlo, sino en ocultarlo. Había construido un imperio de bienes raíces y centros comerciales, pero el éxito lo había dejado con una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Cómo trataban sus empresas realmente a las personas? Por eso decidió hacer algo que ninguno de sus asistentes entendería: disfrazarse de cliente común y pasar tiempo en sus propios negocios. Quería ver con sus propios ojos la verdad que los reportes nunca le mostrarían. Entró al centro comercial justo cuando abrían las puertas principales. El olor a café recién hecho llegó hasta él desde la planta baja, mezclándose con el aroma de pan dulce y el sonido de las cortinas metálicas de los locales, abriéndose una por una. Michael observó a los empleados de limpieza terminando su turno nocturno, sus rostros cansados pero satisfechos de haber completado su trabajo. Saludó con un gesto a la señora que trapeaba cerca de la fuente central, y ella le devolvió una sonrisa sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a que los clientes la notaran. Ese pequeño momento le confirmó que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba entender cómo era la vida del otro lado, lejos de las oficinas ejecutivas y las reuniones en salones privados. Subió por las escaleras eléctricas hasta el 2º nivel, donde se encontraba la zona de restaurantes. Entre los letreros de neón y las mesas vacías esperando a los primeros comensales, vio un pequeño letrero que decía «La cocina de la abuela», una lanchonete modesta que contrastaba con las cadenas grandes que la rodeaban. Empujó la puerta de vidrio y escuchó la campanilla anunciar su entrada. El lugar era acogedor a pesar de ser sencillo. Mesas de madera con manteles a cuadros rojos y blancos, paredes decoradas con fotografías de paisajes mexicanos y un mostrador largo donde brillaban las cafeteras de acero. Solo había otros 3 clientes a esa hora, todos concentrados en sus desayunos y periódicos. Michael eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar tanto el interior del restaurante como el movimiento del centro comercial. Se quitó la gorra y la dejó sobre la silla vacía, pasándose la mano por el cabello castaño que empezaba a mostrar algunas canas en las sienes. Había algo reconfortante en la simplicidad de ese lugar, tan diferente a los restaurantes elegantes donde solía cerrar negocios. Aquí no había meseros con trajes impecables ni cartas de vinos importados. Solo había honestidad en cada rincón, y eso era exactamente lo que estaba buscando. Entonces la vio por primera vez. Una mujer joven salió de la cocina con una bandeja en las manos, moviéndose entre las mesas con una gracia natural que contrastaba con el cansancio evidente en sus ojos. Llevaba el uniforme del restaurante, pantalón negro, blusa blanca con el logo bordado en el pecho y un delantal color café atado a la cintura. Su cabello negro estaba recogido en una coleta alta, revelando unos pómulos altos y una piel morena clara que parecía brillar incluso bajo las luces fluorescentes del local. Cuando llegó a su mesa, Michael notó que tenía ojeras marcadas, pero su sonrisa era genuina,
de esas que nacen del corazón y no del deber profesional. «Buenos días, bienvenido a la cocina de la abuela», dijo con un acento suave que arrastraba las R's de forma musical. «¿Qué le puedo ofrecer esta mañana?». Su voz tenía una calidez que lo tomó por sorpresa, como si realmente le importara que él tuviera un buen desayuno. Michael pidió café negro y huevos rancheros, y mientras ella anotaba el pedido, observó que sus manos temblaban ligeramente. Cuando ella regresó a la cocina, Michael se descubrió siguiéndola con la mirada. Había algo en esa mesera que lo intrigaba, una combinación de fortaleza y fragilidad que no podía ignorar. La vio entregar su orden al cocinero, intercambiar algunas palabras en español y reírse de algo que él le dijo. Esa risa sincera resonó en el restaurante como una melodía inesperada. Michael había conocido cientos de personas en su vida, había negociado con ejecutivos despiadados y había cenado con celebridades, pero no recordaba la última vez que alguien le había causado una impresión tan inmediata. No era solo su belleza natural, aunque reconocía que era hermosa a su manera sencilla y auténtica. Era algo más profundo, algo en la forma en que se movía por ese lugar como si fuera su segundo hogar, en cómo trataba a los otros clientes con la misma atención genuina. Cuando ella regresó con su café, sus miradas se cruzaron por un segundo más largo de lo normal, y Michael sintió algo que no había experimentado en años, una conexión real con otro ser humano. Pero lo que no sabía es que esa mesera estaba a punto de enseñarle el verdadero significado de la dignidad. Paola Hernández llevaba despierta desde las 4:30 de la mañana. Había tomado 2 autobuses para llegar al centro comercial antes de que abrieran, porque su turno en la cocina de la abuela comenzaba a las 6 en punto y ella nunca llegaba tarde. A sus 27 años, había aprendido que la puntualidad era lo único que podía controlar completamente, en una vida que parecía empeñada en sorprenderla con obstáculos. Mientras preparaba las mesas antes de que llegaran los primeros clientes, pensó en su familia al otro lado de la frontera, en Guadalajara, su madre Rosa, que cuidaba de su abuela enferma, y sus 2 hermanos menores que todavía estudiaban la preparatoria gracias al dinero que ella enviaba cada 15 días. Paola había cruzado a Estados Unidos 5 años atrás con la esperanza de una vida mejor, y aunque había encontrado trabajo honesto, la realidad era mucho más dura de lo que había imaginado. Cada dólar que ganaba se dividía entre la renta de su pequeño cuarto compartido, comida, pasajes y el envío a México. No quedaba nada para ella, pero tampoco lo esperaba. El cliente de la gorra negra que acababa de sentarse junto a la ventana le pareció diferente desde el primer momento. Había algo en su forma de observar el lugar, como si realmente lo viera, no solo como un espacio para pasar el rato. Paola había atendido a miles de personas en sus 2 años trabajando ahí y había desarrollado un instinto para leer a los clientes. Estaban los apurados que querían todo para ayer, los groseros que la trataban como si fuera invisible y los amables que le preguntaban cómo estaba su día. Este hombre parecía pertenecer a una categoría diferente, observador y callado, con ojos color café que miraban con atención genuina. Cuando le tomó la orden, notó que él la miraba a los ojos mientras hablaba, algo que pocas personas hacían. La mayoría miraba el menú, el teléfono o cualquier cosa menos a ella. «Huevos rancheros, por favor, y café bien cargado», había dicho con una voz tranquila y educada. Paola anotó rápidamente y regresó a la cocina donde don Raúl, el cocinero, ya estaba preparando los primeros platillos del día. «Ese cliente de la ventana tiene cara de buena persona», comentó don Raúl mientras rompía los huevos en la plancha caliente. El aceite chisporroteó y el aroma de los chiles asándose llenó la pequeña cocina. Paola se encogió de hombros mientras preparaba la bandeja con el café. «Todos tienen cara de algo hasta que abren la boca, don Raúl. Ya aprendí a no hacerme ilusiones». El viejo cocinero rió entre dientes, su bigote gris moviéndose con el gesto. «Ay, Paulita, tan joven y ya tan desconfiada. La vida no siempre es mala, mija». Ella quiso creerle, pero después de 5 años trabajando de sol a sol, había aprendido que la bondad era un lujo que pocas personas podían darse. Tomó la taza humeante
y regresó al salón, donde el hombre seguía mirando por la ventana con expresión pensativa. Cuando colocó el café frente a él, sus dedos rozaron accidentalmente la mesa y notó que temblaban. Esperaba que él no lo hubiera visto. La noche anterior había trabajado su segundo turno en un supermercado hasta las 11 y solo había dormido 4 horas. Los días de Paola seguían siempre el mismo patrón agotador. Turno en la lanchonete de 6 de la mañana a 3 de la tarde, media hora para cambiarse y tomar el autobús, y luego el segundo trabajo en el supermercado de 4 de la tarde a 11 de la noche. Los domingos solo trabajaba un turno, y ese día lo dedicaba a lavar su ropa, limpiar su cuarto y hacer las compras básicas. Había dejado de recordar cómo se sentía descansar de verdad, cómo era despertar sin que sonara una alarma o acostarse antes de la medianoche. Sus amigas de México le preguntaban por chat si ya había conocido la playa de California, si había ido a Hollywood o si había visto celebridades en la calle. Paola siempre respondía con emojis sonrientes, pero la verdad es que apenas conocía más allá de las rutas entre su cuarto, el centro comercial y el supermercado. Los Ángeles era una ciudad enorme llena de oportunidades, pero para ella era solo un escenario donde interpretaba el papel de mujer fuerte que no podía darse el lujo de derrumbarse. Cuando llevó los huevos rancheros a la mesa del cliente de la gorra, él levantó la vista y le sonrió con calidez. «Se ve delicioso, muchas gracias». Paola asintió profesionalmente y estaba a punto de retirarse cuando él agregó: «Disculpa, ¿cómo te llamas?». La pregunta la tomó desprevenida. Los clientes nunca preguntaban su nombre. «Paola», respondió después de un segundo de duda. «¿Y usted?». El hombre pareció considerar la respuesta por un momento. «Michael, es un placer conocerte, Paola». La forma en que pronunció su nombre, respetando el acento en la primera A, le pareció extrañamente reconfortante. Había algo en ese Michael que no encajaba con los clientes habituales, algo en su forma de hablar y de mirar que despertaba su curiosidad. Regresó al mostrador sintiendo su mirada en la espalda, y por primera vez en mucho tiempo se descubrió preguntándose quién era realmente ese hombre de ojos amables y sonrisa misteriosa. Lo que no imaginaba es que ese desconocido estaba a punto de convertirse en la razón por la que su corazón volvería a latir con esperanza. Michael regresó a la cocina de la abuela el miércoles siguiente y luego el viernes. Para la semana próxima ya era un cliente habitual que aparecía 3 veces por semana, siempre a la misma hora de la mañana, siempre pidiendo café negro y algún platillo diferente del menú. Se sentaba en la misma mesa junto a la ventana, sacaba un libro o fingía revisar su teléfono, pero su verdadera atención estaba en observar. Observaba cómo Paola trataba a cada cliente con la misma dedicación, cómo memorizaba las órdenes sin necesidad de anotarlas 2 veces, cómo su sonrisa se mantenía firme incluso cuando algún comensal se quejaba sin razón. Había algo hipnotizante en la forma en que ella se movía por el restaurante, una danza silenciosa de eficiencia y gracia que hablaba de años de práctica. Michael había dirigido empresas enteras, había tomado decisiones que afectaban a miles de empleados, pero nunca había prestado tanta atención a una sola persona como lo hacía ahora con esa mesera mexicana que no sabía quién era él realmente. Una mañana de abril, mientras Paola le servía su café habitual, Michael decidió romper el silencio cómodo que se había establecido entre ellos. «¿Hace mucho que trabajas aquí, Paola?». Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta personal. 2 años y medio, respondió mientras limpiaba la mesa vecina con un trapo húmedo. Llegué hace 5 años a Los Ángeles, pero encontrar este trabajo fue una bendición. Don Raúl me dio la oportunidad cuando nadie más quería contratarme por no tener papeles en orden. Michael asintió, procesando la información. ¿Y tu familia? ¿También están aquí? Paola negó con la cabeza, y por un momento su máscara de profesionalismo se resquebrajó ligeramente. Están en Guadalajara. Mi mamá, mi abuela y mis 2 hermanos. Trabajo para enviarles dinero cada quincena. Mi hermano menor quiere estudiar medicina, y mi mamá cuida a mi abuela que está delicada de salud. La forma en que lo dijo, sin dramatismo ni autocompasión,
impresionó a Michael más que cualquier discurso motivacional que hubiera escuchado en conferencias empresariales. Los días se convirtieron en semanas y las conversaciones entre Michael y Paola se volvieron más frecuentes y naturales. Él aprendió que ella amaba la música de Vicente Fernández porque le recordaba a su padre fallecido, que extrañaba el sabor del pozole de su madre y que soñaba con ahorrar lo suficiente para traer a su familia a Estados Unidos algún día. Paola, por su parte, descubrió que Michael era un hombre educado que hacía preguntas genuinas y escuchaba las respuestas con atención real. Nunca hablaba de su trabajo más allá de decir que trabajaba en oficinas, y ella nunca insistió porque respetaba la privacidad ajena. Lo que sí notó es que él siempre dejaba propinas generosas, pero no exageradas, lo suficiente para ser amable sin resultar condescendiente. Había una humildad en él que contrastaba con otros clientes que presumían sus posesiones o hablaban en voz alta sobre sus éxitos. Michael era diferente, y esa diferencia comenzaba a instalarse en el corazón de Paola de una manera que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Una tarde, después de que Michael se fuera, don Raúl se acercó a Paola mientras ella recogía las mesas. «Ese muchacho viene solo por el café, mija». Paola sintió el calor subir a sus mejillas. «No digas tonterías, don Raúl, es solo un cliente amable». El viejo cocinero rió con ganas, secándose las manos en su delantal manchado de salsa. «Llevo 30 años trabajando en restaurantes, Paolita. Sé reconocer cuando alguien viene por la comida y cuando viene por otra cosa. Ese hombre te mira como si fueras el amanecer después de una noche larga». Paola quiso negarlo, pero en el fondo sabía que don Raúl tenía razón. Había empezado a esperar las visitas de Michael con una ansiedad que no había sentido en años. Se descubría arreglándose el cabello antes de que llegara la hora en que él solía aparecer, eligiendo el gloss labial con más cuidado y asegurándose de que su uniforme estuviera impecable. Era absurdo, lo sabía, pero no podía evitarlo. Michael había traído algo a su vida que había olvidado que existía: la posibilidad de ser vista, no solo como una mesera o una trabajadora, sino como una mujer. Para mediados de abril, Michael ya conocía el horario de Paola mejor que su propio calendario de reuniones. Sabía que los lunes llegaba más cansada porque trabajaba doble turno el domingo, que los miércoles era su día más alegre porque había llamado a su familia la noche anterior, y que los viernes su sonrisa era más forzada porque se acercaba otra semana agotadora. Comenzó a llevar pequeños detalles. Un día dejó un libro de poemas de Octavio Paz con una nota que decía: «Pensé que te gustaría». Otro día trajo un pan dulce de una panadería mexicana del centro porque ella había mencionado que extrañaba las conchas de su tierra. Paola aceptaba los gestos con una mezcla de gratitud y confusión, sin entender por qué ese hombre callado se tomaba la molestia de recordar sus palabras y convertirlas en acciones. Lo que no podía ver es que para Michael, cada sonrisa de ella era una recompensa más valiosa que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Había comenzado a visitarla por curiosidad profesional, pero ahora regresaba por algo mucho más peligroso y hermoso. Se estaba enamorando de una mujer que no sabía que él podía resolver todos sus problemas económicos con una sola llamada telefónica. Y esa ignorancia era precisamente lo que hacía que los sentimientos de ella fueran tan genuinos y aterradoramente reales. Era un martes 22 de abril cuando todo se derrumbó. Michael había llegado a su hora habitual, a las 9:15 de la mañana, y Paola lo había recibido con esa sonrisa que ya era parte de su rutina diaria. Ese día ella llevaba el cabello suelto por primera vez, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, y Michael pensó que nunca la había visto más hermosa. Pidió chilaquiles verdes y café, y mientras esperaba su orden, la observó atender otras mesas con su eficiencia característica. El restaurante estaba más lleno que de costumbre, con el murmullo de conversaciones mezclándose con el sonido de los cubiertos contra los platos. Paola se movía entre las mesas, como siempre, pero Michael notó algo diferente en ella esa mañana. Había una tensión en sus hombros, una preocupación velada en sus ojos que no había estado ahí la semana anterior. Cuando ella le trajo su desayuno,
Sus manos temblaban más de lo normal y casi derrama el café al colocarlo sobre la mesa. ¿Estás bien?, preguntó Michael, su voz cargada de preocupación genuina. Paola forzó una sonrisa y asintió rápidamente. Sí, solo estoy un poco cansada. Anoche no dormí muy bien. Pero antes de que pudiera decir algo más, el teléfono en el bolsillo de su delantal comenzó a vibrar insistentemente. Paola lo ignoró la primera vez, pero cuando volvió a sonar segundos después, su rostro palideció. «Disculpa un momento», murmuró y se alejó hacia un rincón más tranquilo del restaurante. Michael fingió concentrarse en su comida, pero desde donde estaba sentado podía verla claramente. Paola contestó el teléfono y su expresión cambió drásticamente, pasando de la incomodidad a la angustia en cuestión de segundos. Su mano libre se aferró al borde de una mesa vacía, como si necesitara algo sólido para mantenerse de pie. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, el lenguaje corporal de ella gritaba desesperación. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de captar algo de la conversación sin ser obvio. La voz de Paola, normalmente suave y controlada, sonaba temblorosa y suplicante. «Por favor, señor Aguirre, solo necesito 2 semanas más. Le prometo que voy a conseguir el dinero». Hubo una pausa larga donde ella solo escuchaba, y Michael vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba por contener. «Entiendo que ya has sido paciente, pero mi mamá está haciendo todo lo posible. La abuela estuvo en el hospital y los gastos fueron muchos. No es que no queramos pagar, es que...» Su voz se quebró ligeramente y ella se giró hacia la pared para que los clientes no vieran su rostro. Michael sintió cómo algo se retorcía en su pecho, una mezcla de rabia y impotencia que no había experimentado en años. Conocía ese tipo de conversaciones. Las había escuchado en reportes sobre inquilinos morosos, pero nunca había visto el rostro humano detrás de los números. $5,200, lo sé, señor Aguirre. Tengo 3,000 ahorrados, solo me faltan 2,200. Si me da hasta el 15 de mayo, se lo juro por Dios que... La voz al otro lado del teléfono debió haber dicho algo definitivo y cruel, porque Paola se encogió como si hubiera recibido un golpe físico. El 30 de abril, pero eso es en 8 días. No hay forma de que pueda... Otra pausa, más corta y más devastadora. Sí, entiendo. Si no pago el 30, procederá con el desalojo. Sí, lo entiendo perfectamente. Cuando colgó el teléfono, Paola se quedó inmóvil por un momento, mirando la pared blanca frente a ella, como si pudiera encontrar respuestas ahí. Michael vio cómo sus hombros subían y bajaban con respiraciones profundas, intentando recuperar el control. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 30 segundos, ella se dio vuelta, se secó discretamente los ojos con el dorso de la mano y caminó directamente hacia la cocina. Pasó junto a su mesa sin siquiera mirarlo, perdida en su propio mundo de angustia. Michael dejó los cubiertos sobre el plato, su apetito completamente desaparecido. Había escuchado suficiente para entender la situación. La familia de Paola en México enfrentaba un desalojo inminente por $5,200 que ella no tenía, una cantidad que para él era menos que el costo de una cena de negocios, pero que para ella representaba meses de trabajo arduo y sacrificio. Algo cambió en ese momento dentro de Michael, una claridad que cortó a través de todas sus dudas e inseguridades. Durante semanas había estado observando, admirando su fortaleza de lejos, disfrutando de sus conversaciones sin comprometerse realmente. Pero ahora, viendo cómo ella luchaba por mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba, supo con absoluta certeza lo que tenía que hacer. No iba a quedarse sentado mientras la mujer que se había ganado su respeto y su corazón perdía todo por una cantidad de dinero que él podía resolver en un instante, pero también sabía que no podía simplemente revelar quién era y lanzar dinero al problema. Paola era demasiado orgullosa para aceptar caridad, demasiado digna para recibir limosnas. Lo que necesitaba era un plan que le permitiera ayudarla sin humillarla, y tenía exactamente 8 días para ejecutarlo. Paola empujó la puerta del depósito
y se dejó caer contra la pared fría de concreto. Sus piernas apenas la sostenían y el nudo en su garganta se había vuelto tan apretado que apenas podía respirar. Las cajas de suministros y los estantes con productos de limpieza la rodeaban en ese espacio estrecho que olía a cloro y cartón húmedo. Era el único lugar en todo el restaurante donde podía estar sola, donde nadie la vería derrumbarse. Las lágrimas que había contenido durante la llamada telefónica finalmente brotaron, rodando por sus mejillas en silencio. Paola se llevó las manos a la cara, tratando de ahogar los sollozos que amenazaban con escapar de su pecho. $5,200. 8 días. Desalojo. Las palabras giraban en su mente como un torbellino implacable. Había trabajado tanto, había sacrificado todo, y aún así no era suficiente. Pensó en su madre Rosa recibiendo la noticia, en sus hermanos teniendo que empacar sus pocas pertenencias, en su abuela enferma, siendo sacada de la única casa que había conocido en 50 años. ¿Por qué, Dios?, susurró en la penumbra del depósito, su voz apenas audible entre las cajas apiladas. He trabajado sin descanso, he sido honesta, he hecho todo lo que se supone que debo hacer. ¿Por qué no es suficiente? No esperaba respuesta, porque había aprendido que la vida no respondía a las súplicas de los desesperados. Se secó las lágrimas con el borde de su delantal, manchándolo con rímel corrido. Sus manos todavía temblaban, y su respiración salía en jadeos irregulares que intentaba controlar. Cerró los ojos y se obligó a pensar con claridad. Tenía $3,000 ahorrados después de meses de privarse de todo. Necesitaba 2,200 más. Podría pedir un préstamo, pero sin historial crediticio ni documentos en regla, ningún banco la escucharía. Podría pedir prestado a sus compañeros de trabajo, pero todos vivían al límite igual que ella. Podría trabajar turnos extras, pero ni siquiera doblando sus horas llegaría a tiempo. La matemática era cruel e implacable. No había solución. Escuchó pasos acercándose al depósito y se limpió rápidamente el rostro con las manos. La puerta se abrió revelando a don Raúl, su expresión arrugada mostrando preocupación. «Mija, te vi entrar aquí hace 10 minutos. ¿Qué pasó?» Paola intentó sonreír, pero su boca tembló con el esfuerzo. «Nada, don Raúl, solo necesitaba un momento». El viejo cocinero entró al depósito y cerró la puerta detrás de él. «Paola, te conozco hace 2 años y medio. Sé cuándo estás bien y cuándo no». ¿Qué fue esa llamada? Ella dudó, pero la preocupación genuina en los ojos del anciano rompió su resistencia. «Van a desalojar a mi familia. Deben $5,200 de renta atrasada y tienen 8 días para pagar o los sacan a la calle». Las palabras salieron de golpe y con ellas una nueva oleada de lágrimas que ya no pudo contener. Don Raúl exhaló pesadamente y puso una mano temblorosa sobre su hombro. «¿Cuánto te falta?» $2,200. Don Raúl sacó su billetera del bolsillo trasero de su pantalón y contó los billetes arrugados que llevaba dentro. «Tengo 230 que puedes tener ahora mismo». Paola negó con la cabeza violentamente, sus manos deteniéndolo. «No, don Raúl, usted también tiene familia, no puedo aceptar su dinero. Es un préstamo, mija, me lo pagas cuando puedas». Pero ambos sabían que $200 apenas harían diferencia frente a los 2,000 que faltaban. Paola agradeció el gesto con un abrazo rápido, conmovida por la bondad del viejo cocinero, pero la realidad seguía siendo la misma. No había escape, no había solución mágica. Solo quedaban 8 días y una montaña de dinero que nunca podría escalar a tiempo. «Gracias, don Raúl, pero esto es algo que tengo que resolver yo sola. Ahora debo volver al salón. Los clientes están esperando». Se pasó las manos por el rostro una última vez, respiró profundo y enderezó los hombros. Si algo le había enseñado la vida es que no importaba cuánto doliera por dentro, siempre había que mantener la compostura por fuera. Cuando Paola regresó al salón, su transformación fue asombrosa. La mujer que había estado llorando en el depósito desapareció, reemplazada por la mesera profesional de siempre. Su sonrisa estaba de vuelta en su lugar, quizás un poco más tensa en las comisuras, pero presente.
Sus ojos todavía estaban ligeramente rojos, pero los disimulaba evitando la luz directa. Se acercó a la mesa de Michael, quien había estado esperando en silencio, observando la puerta de la cocina con preocupación. «Disculpa la demora», dijo Paola con voz firme. «¿Necesitas algo más? ¿Más café?» Michael la miró a los ojos y por un momento ella temió que él pudiera ver a través de su máscara. «Estoy bien, gracias», respondió suavemente. «¿Tú estás bien?» La pregunta era simple, pero cargada de significado. Paola asintió rápidamente. «Perfectamente. Solo una llamada tonta, nada importante». Mintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero Michael no insistió. Simplemente asintió y volvió su atención a su plato, aunque su comida seguía prácticamente intacta. Michael observó a Paola durante la siguiente hora, mientras ella atendía mesas, recogía platos, limpiaba superficies y sonreía a cada cliente como si nada en el mundo estuviera mal. Era una actuación magistral de fortaleza, y eso solo hizo que su admiración por ella creciera exponencialmente. Cuando finalmente pidió la cuenta, dejó 2 billetes de $20 para un desayuno que costaba 12. Mientras Paola iba a buscar el cambio, Michael sacó su cartera y revisó su contenido. Llevaba varios cientos de dólares en efectivo, pero sabía que no era suficiente ni apropiado simplemente dejárselos ahí. Ella los rechazaría o, peor aún, se sentiría humillada. Necesitaba un plan mejor, algo que preservara su dignidad mientras resolvía su problema. Cuando Paola regresó con el cambio, Michael la detuvo con un gesto. «Quédate con todo, Paola». Ella negó inmediatamente con la cabeza. «Es demasiado, Michael. $8 de propina es más que suficiente. Entonces considéralo un regalo por todas las mañanas que has alegrado con tu servicio». Paola aceptó finalmente con una sonrisa agradecida, sin saber que ese hombre estaba planeando algo mucho más grande. Michael salió del restaurante con un propósito claro grabado en su mente. Tenía exactamente 8 días para cambiar la vida de esa mujer sin que ella supiera que él era quien lo hacía posible. Michael pasó los siguientes 3 días preparando su plan con el mismo cuidado que usaba para cerrar negocios millonarios. No podía simplemente transferir el dinero o aparecer con un cheque, porque Paola haría preguntas que él no estaba listo para responder. Tampoco podía revelar su identidad todavía, no cuando su conexión se había construido sobre la base de la honestidad de ella al no saber quién era él. Necesitaba un método que fuera anónimo pero personal, generoso pero no ostentoso. Después de mucho pensar, decidió el enfoque: un sobre con dinero en efectivo y una nota simple que no levantara sospechas. Fue a su banco privado y retiró $50,000 en billetes de 100, una cantidad que no solo cubriría la deuda, sino que le daría a la familia de Paola un respiro financiero que tanto necesitaban. El gerente del banco apenas parpadeó ante la transacción, acostumbrado a las solicitudes inusuales de su cliente más importante. Michael guardó el dinero en un sobre manila grueso, lo selló cuidadosamente y escribió una nota en una hoja simple de papel blanco. La nota le tomó más tiempo del que esperaba. Escribió y descartó una docena de versiones, buscando el tono correcto entre la compasión y el respeto. Finalmente, con letra clara y anónima, escribió: «Para que tú y tu familia puedan respirar. No es un préstamo, no necesitas devolver nada. Solo acepta esta bendición como yo he aceptado la tuya de conocerte. Alguien que te admira». Leyó las palabras varias veces, asegurándose de que no revelaran su identidad, pero transmitieran su intención sincera. Metió la nota dentro del sobre junto con el dinero, lo selló y lo guardó en el bolsillo interior de su chamarra. El viernes 29 de abril, un día antes del plazo límite del desalojo, Michael llegó a la cocina de la abuela a su hora habitual. Su corazón latía más rápido de lo normal, nervioso por lo que estaba a punto de hacer. Sabía que esto cambiaría todo entre ellos, aunque Paola no supiera inmediatamente que había sido él. El restaurante estaba moderadamente lleno esa mañana. Paola lo saludó con su sonrisa habitual, pero Michael notó las ojeras más pronunciadas bajo sus ojos y la tensión en sus movimientos.
Era evidente que no había dormido bien durante los últimos días, probablemente consumida por la preocupación sobre el desalojo que ocurriría al día siguiente. «Buenos días, Michael. ¿Lo de siempre?», preguntó mientras sacaba su libreta del bolsillo del delantal. Él asintió. «Café negro y molletes, por favor». Paola anotó la orden y se alejó hacia la cocina, sin notar cómo los ojos de Michael la seguían con una mezcla de ternura y determinación. Cuando ella regresó con su café minutos después, él notó que sus manos ya no temblaban tanto como días atrás. Quizás había aceptado lo inevitable, o quizás simplemente había agotado toda su energía emocional. Cualquiera que fuera la razón, Michael supo que había tomado la decisión correcta. Comió despacio, esperando el momento adecuado. Necesitaba que Paola estuviera ocupada en otro lado del restaurante cuando él se fuera, para poder dejar el sobre sin que ella lo viera inmediatamente. La oportunidad llegó cuando un grupo grande de turistas entró pidiendo mesas juntas y menús para todos. Paola se ocupó organizándolos en el lado opuesto del salón, hablando con ellos en inglés con ese acento suave que Michael encontraba encantador. Él aprovechó el momento, sacó el sobre del bolsillo de su chamarra y lo colocó cuidadosamente bajo el salero en el centro de la mesa. Era lo suficientemente grande para ser notado, pero no tan obvio como para llamar la atención de otros clientes. Dejó $30 junto a su taza de café vacía para cubrir la cuenta y la propina habitual, se puso la gorra y caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se permitió una última mirada hacia Paola, quien seguía ocupada con los turistas, completamente ajena a lo que acababa de suceder. Michael salió al centro comercial con el corazón acelerado, una mezcla de alivio y ansiedad recorriendo su cuerpo. Se alejó rápidamente, bajando por las escaleras eléctricas hasta la planta baja y luego dirigiéndose hacia el estacionamiento. Una parte de él quería quedarse cerca para ver la reacción de Paola al encontrar el sobre, pero sabía que eso sería un error. Necesitaba distancia, necesitaba que ella tuviera espacio para procesar lo que había recibido sin la presión de descubrir quién había sido. Subió a su automóvil, un sedán gris discreto que usaba para sus salidas de incógnito, y se quedó sentado por un momento con las manos en el volante. Acababa de tomar una decisión que no tenía vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible entre observar y participar, entre admirar de lejos e intervenir directamente en la vida de alguien. No sabía qué pasaría después, no sabía cómo reaccionaría Paola, pero lo que sí sabía con certeza absoluta es que no podía haber dejado que esa mujer extraordinaria perdiera todo cuando él tenía el poder de evitarlo. Arrancó el motor y salió del estacionamiento, llevándose consigo la imagen de Paola sonriendo a pesar de su dolor. Lo que no sabía es que su gesto de generosidad estaba a punto de desatar una serie de eventos que transformarían ambas vidas de formas que ninguno de los dos podía anticipar. Paola descubrió el sobre 15 minutos después de que Michael se fuera. Había terminado de atender al grupo de turistas y regresó a recoger la mesa donde él había estado sentado. Vio los $30 junto a la taza vacía, como siempre, pero algo más llamó su atención. Un sobre manila grueso asomándose debajo del salero. Su primer pensamiento fue que algún cliente lo había olvidado por accidente. Lo tomó con cuidado, sorprendida por su peso considerable, y lo giró buscando algún nombre o dirección. No había nada escrito en el exterior, solo el sobre sellado. Miró alrededor del restaurante buscando a Michael, pero él ya se había ido. Corrió hacia la entrada, empujó la puerta de vidrio y salió al pasillo del centro comercial, girando la cabeza en todas direcciones. Había decenas de personas caminando, entrando y saliendo de tiendas, pero ninguna llevaba gorra negra ni se parecía al hombre que había estado en su mesa hace apenas minutos. Michael había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Regresó al restaurante con el sobre en las manos, su corazón latiendo aceleradamente. Don Raúl la vio desde la ventanilla de la cocina y le hizo señas para que se acercara. «¿Qué tienes ahí, mija?». Paola le mostró el sobre, su voz temblorosa por la confusión. «Lo encontré en la mesa de Michael. Creo que lo olvidó». Don Raúl frunció el ceño, su instinto de hombre mayor activándose.
¿Y si no lo olvidó? ¿Y si lo dejó a propósito? Paola negó con la cabeza, rechazando la idea. No tiene sentido, don Raúl. ¿Por qué alguien dejaría un sobre así sin decir nada? Ábrelo, sugirió el cocinero. Paola dudó, sintiendo que abrir algo que no le pertenecía era una invasión terrible de privacidad. Pero la curiosidad y la urgencia de devolvérselo a su dueño la impulsaron a romper el sello con dedos temblorosos. Cuando separó las solapas y miró dentro, el aire abandonó sus pulmones en un jadeo ahogado. Billetes de $100, perfectamente apilados, llenaban el sobre hasta arriba. Sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras sacaba uno de los billetes para verificar que fuera real. Lo era. Sacó otro y otro más, su respiración volviéndose irregular. Dios mío, don Raúl, hay miles de dólares aquí. Su voz apenas era un susurro aterrorizado. Metió la mano más profundo y encontró un papel doblado entre los billetes. Lo sacó con cuidado y lo desdobló, revelando las palabras escritas con letra clara y anónima. Leyó la nota una vez, luego 2 veces, luego una tercera tratando de procesar lo que decía. Para que tú y tu familia puedan respirar. No es un préstamo. No necesitas devolver nada. Solo acepta esta bendición como yo he aceptado la tuya de conocerte. Alguien que te admira. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin advertencia, rodando por sus mejillas mientras sostenía la nota contra su pecho. Don Raúl salió de la cocina y se acercó a ella, leyendo por encima de su hombro. «Ay, Paolita», murmuró el viejo cocinero con voz quebrada. «Parece que Dios sí escucha nuestras oraciones». Paola se dejó caer en la silla más cercana, sus piernas negándose a sostenerla por más tiempo. Con manos temblorosas, comenzó a contar los billetes. 50, 100, 150, 200... Siguió contando hasta que llegó a la última pila. $50,000. $50,000 que habían aparecido de la nada, justo cuando más lo necesitaba, un día antes de que su familia fuera lanzada a la calle. Era imposible. Era increíble. Era un milagro que no podía comprender. ¿Quién haría esto?, preguntó en voz alta, mirando a don Raúl con ojos suplicantes buscando respuestas. El cocinero se encogió de hombros, pero había una pequeña sonrisa conocedora en su rostro arrugado. ¿Quién crees tú que lo hizo, mija? ¿Quién es la única persona que te ha estado prestando atención especial durante semanas? Paola negó con la cabeza inmediatamente. No puede ser Michael. Él es solo un cliente normal. No tiene este tipo de dinero. Nadie que trabaja en oficinas tiene $50,000 para regalar así como así. Pero incluso mientras lo decía, las dudas comenzaron a infiltrarse en su mente. Recordó cómo Michael siempre vestía ropa sencilla, pero de buena calidad, cómo sus manos eran suaves, sin callos de trabajo manual, cómo hablaba con esa seguridad tranquila de alguien acostumbrado a ser escuchado. Recordó los pequeños regalos que le había traído, el libro de poemas que no era barato, el pan de una panadería en el otro lado de la ciudad. Recordó sobre todo la forma en que la miraba, como si realmente la viera, no solo como una mesera, sino como una persona completa y valiosa. «Necesito encontrarlo», dijo Paola de repente poniéndose de pie con determinación renovada. «Necesito devolverle esto. No puedo aceptar tanto dinero de alguien que apenas conozco. Es demasiado, don Raúl. Esto cambia todo». Don Raúl puso una mano gentil en su hombro. «Mija, a veces Dios nos envía ángeles disfrazados. No rechaces una bendición por orgullo». Pero Paola ya estaba guardando el sobre en su mochila, su mente decidida. Terminaría su turno, y luego pasaría el resto del día buscando a Michael en cada rincón del centro comercial si era necesario. Lo que no sabía es que Michael ya había tomado la decisión de no volver al restaurante, convencido de que su presencia solo complicaría las cosas. Pasaron 5 días sin que Michael apareciera por la cocina de la abuela. Paola guardó el sobre con el dinero en su casillero, sin atreverse a usarlo hasta encontrar a su dueño, pero tampoco informando a su familia sobre él por miedo a crear esperanzas falsas. Cada mañana miraba hacia la puerta del restaurante cada vez que sonaba la campanilla, esperando ver entrar a ese hombre de gorra negra y sonrisa amable. Pero él nunca llegaba.
Los otros clientes habituales seguían sus rutinas normales. Los turistas iban y venían, pero Michael simplemente había desaparecido de su vida tan misteriosamente como ese sobre había aparecido. Don Raúl intentaba consolarla con palabras sabias sobre el destino y los caminos de Dios, pero nada aliviaba la confusión y la tristeza que Paola sentía. No era solo el dinero lo que la tenía inquieta, era la ausencia de él, el vacío que había dejado en su rutina diaria. Se había dado cuenta demasiado tarde de cuánto había llegado a significar para ella ese cliente callado que preguntaba por su día. El miércoles 6 de mayo, después de su turno matutino, Paola llegó a su pequeño cuarto compartido en un edificio viejo del este de Los Ángeles. Su compañera de cuarto, una salvadoreña llamada Carmen, que trabajaba limpiando casas, estaba viendo la televisión en la pequeña sala común. «Llegas temprano», comentó Carmen sin apartar los ojos de la pantalla. «Me dejaron salir antes porque estaba lento el restaurante», respondió Paola, dejándose caer en el sofá desgastado junto a su amiga. En la televisión había un noticiero local en español, y la reportera estaba parada frente a un edificio moderno de oficinas en el centro de Los Ángeles. El empresario Michael Jones anunció hoy la expansión de su cadena de centros comerciales a 3 ciudades más en California, decía la reportera con entusiasmo profesional. Jones, quien mantiene un perfil bajo a pesar de su fortuna estimada en más de $500 millones, es conocido por su enfoque discreto en los negocios. La cámara cambió a un video de archivo mostrando a un hombre bajando de un automóvil negro frente a un edificio corporativo. Llevaba un traje gris elegante y lentes de sol, pero cuando se los quitó brevemente para saludar a alguien fuera de cámara, Paola sintió que el mundo se detenía. Esos ojos. Conocía esos ojos color café. Había visto esos mismos ojos mirándola por encima de una taza de café docenas de veces. El cabello era el mismo castaño con canas en las sienes, la forma de la mandíbula, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba. «No puede ser», susurró Paola, su voz apenas audible. Carmen la miró confundida. «¿Qué dijiste?» Pero Paola no respondió. Sus ojos fijos en la pantalla donde ahora mostraban otra toma de Michael Jones, esta vez en una conferencia de prensa reciente. Llevaba gorra negra, jeans y una chamarra casual, exactamente como la ropa que usaba cuando visitaba el restaurante. La cámara capturó su perfil mientras hablaba con alguien, y no había duda posible. Era él. Michael, su cliente habitual, el hombre que preguntaba por su familia y le traía pequeños regalos, era Michael Jones, uno de los hombres más ricos de California. Todo comenzó a encajar en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Los centros comerciales donde trabajaba la cocina de la abuela eran propiedad de Jones Enterprises, el nombre que aparecía discretamente en pequeñas placas junto a las entradas principales. Michael no era un cliente cualquiera visitando por casualidad. Era el dueño del edificio completo, inspeccionando sus propias propiedades. Su ropa sencilla no era la de un oficinista común, sino un disfraz deliberado. Sus propinas generosas pero no excesivas eran calculadas para no levantar sospechas. Y el sobre con $50,000 no había sido un error o una confusión. Había sido un regalo intencional de un hombre que tenía los recursos para cambiar su vida con el equivalente a lo que otros gastan en un fin de semana. Paola se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que era mitad asombro y mitad algo más complejo que no podía nombrar. Se sintió engañada y honrada al mismo tiempo, confundida y clarificada en un instante de revelación. «Carmen, necesito tu teléfono», dijo Paola de repente poniéndose de pie. Su compañera le pasó su celular sin preguntas, acostumbrada a los arranques impulsivos de su amiga. Paola buscó en internet Jones Enterprises Los Ángeles dirección y encontró la ubicación de las oficinas principales, un rascacielos en el distrito financiero del centro. Miró el reloj en la pared, eran las 4:30 de la tarde. Si tomaba el autobús ahora, podría llegar antes de que cerraran las oficinas. «¿A dónde vas?», preguntó Carmen mientras Paola corría a su habitación a buscar su mochila con el sobre de dinero.
Voy a devolver algo que no me pertenece, respondió Paola, su voz firme a pesar de que su corazón latía como tambor descontrolado. Salió del apartamento y corrió hacia la parada de autobús, el sobre pesado en su mochila recordándole con cada paso lo que estaba a punto de hacer. Iba a enfrentar a Michael Jones, iba a devolverle su dinero, y finalmente iba a obtener respuestas a todas las preguntas que la habían atormentado durante los últimos 5 días. Pero lo que realmente la impulsaba, más que la necesidad de devolver el dinero, era algo que apenas se atrevía a admitir. Necesitaba saber si lo que había sentido entre ellos era real o solo una ilusión creada por su ignorancia de quién era él verdaderamente. El autobús llegó 3 minutos después y Paola subió con las piernas temblando, sin saber que ese viaje de 30 minutos cambiaría el rumbo de ambas vidas para siempre. El edificio de Jones Enterprises se elevaba 30 pisos hacia el cielo de Los Ángeles, todo vidrio oscuro y acero brillante que reflejaba el sol de la tarde. Paola se quedó parada en la acera frente a la entrada principal, sintiendo de repente lo pequeña que era comparada con ese mundo de riqueza y poder. Su uniforme del restaurante se sentía fuera de lugar entre los ejecutivos que entraban y salían, con sus trajes elegantes y maletines de cuero. Apretó la mochila contra su pecho, sintiendo el peso del sobre en su interior como un recordatorio de por qué estaba ahí. Respiró profundo 3 veces, reuniendo el coraje que había usado para cruzar la frontera 5 años atrás, y empujó las puertas de vidrio para entrar al vestíbulo de mármol. La recepcionista, una mujer rubia de unos 30 años con maquillaje perfecto y sonrisa profesional, levantó la vista cuando Paola se acercó al mostrador alto. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?». Su tono era educado pero distante, el tipo de cortesía que se reserva para visitas no esperadas. «Necesito ver al señor Michael Jones», dijo Paola, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. La recepcionista parpadeó, sorprendida por la petición directa. «¿Tiene una cita?». Paola negó con la cabeza. «No, pero es urgente. Es un asunto personal». La mujer tecleó algo en su computadora, su expresión volviéndose más escéptica. «Lo siento, pero el señor Jones no recibe visitas sin cita previa. Si gusta puede dejar su nombre y número, y alguien de su equipo se comunicará con usted en los próximos días». Paola sintió la frustración creciendo en su pecho. Había venido hasta aquí, había tomado 2 autobuses, había reunido todo su valor, y ahora una recepcionista educada pero inflexible se interponía entre ella y las respuestas que necesitaba. «Por favor», insistió Paola, inclinándose sobre el mostrador. «Solo dígale que Paola Hernández de la cocina de la abuela está aquí. Él sabrá quién soy». La recepcionista dudó, claramente poco convencida, pero algo en la determinación de Paola debió haberla conmovido porque finalmente levantó el teléfono. «Disculpe la interrupción, señor Martínez», dijo la recepcionista hablando con alguien en una oficina superior. «Hay una joven aquí que insiste en ver al señor Jones. Dice que se llama Paola Hernández y que él la conoce de un restaurante». Hubo una pausa larga donde la recepcionista solo escuchaba, sus cejas levantándose progresivamente con cada segundo que pasaba. «Sí, entiendo, por supuesto. Enseguida». Colgó el teléfono y miró a Paola con una expresión completamente diferente, mezcla de sorpresa y respeto renovado. «El señor Jones la recibirá inmediatamente. Por favor, tome el ascensor del fondo hasta el piso 30. Alguien la estará esperando». Paola agradeció con un gesto de cabeza y caminó hacia los ascensores, sus zapatos planos haciendo eco en el piso de mármol. Mientras subía, vio su reflejo en las paredes espejadas del ascensor. Una mesera mexicana con el cabello recogido en una coleta despeinada, ojeras marcadas y ropa arrugada después de un turno largo. Se preguntó qué vería Michael cuando la mirara ahora que ella sabía la verdad. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 30, revelando una recepción elegante con sofás de cuero y arte moderno en las paredes. Un hombre mayor de unos 50 años, vestido con traje azul marino impecable, la esperaba con una sonrisa amable. «Señorita Hernández, soy Ricardo Martínez, asistente personal del señor Jones. Por favor, sígame».
La condujo por un pasillo con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Paola apenas podía concentrarse en el paisaje, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que el señor Martínez podía escucharlo. Finalmente se detuvieron frente a una puerta de madera oscura con una placa discreta que decía Michael Jones, director ejecutivo. El asistente tocó suavemente y abrió la puerta. «La señorita Hernández está aquí, señor». Luego se hizo a un lado, permitiéndole a Paola entrar a la oficina más grande y elegante que había visto en su vida. Y ahí, de pie junto a la ventana mirando la ciudad, estaba Michael. Se dio vuelta cuando ella entró, y por un momento ambos se quedaron inmóviles, simplemente mirándose. Michael llevaba pantalones de vestir grises y camisa blanca, con las mangas enrolladas hasta los codos, más formal de lo que Paola lo había visto nunca, pero todavía reconocible. Sus ojos eran los mismos, cálidos y atentos, pero ahora había algo más en ellos: aprensión, quizás temor de cómo ella reaccionaría. Paola dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo, sin saber qué decir primero de las 1000 cosas que quería gritar. Finalmente, con voz temblorosa, dijo lo único que importaba. «¿Por qué no me dijiste quién eras?» Michael cerró los ojos brevemente, como si la pregunta le doliera físicamente. «Porque quería que me conocieras a mí, no a mi dinero. Quería que tus sonrisas fueran genuinas, no calculadas. Quería saber cómo era ser visto como una persona normal por alguien que no tenía ningún interés en lo que poseo». Abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Y cuando te conocí, Paola, cuando vi tu bondad, tu fuerza, tu dignidad al servir a otros, incluso cuando tu propio mundo se derrumbaba, supe que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo». La distancia entre ellos parecía enorme y al mismo tiempo inexistente, cargada con todo lo que no se habían dicho durante semanas de conversaciones. Paola sacó el sobre de su mochila con manos temblorosas y lo extendió hacia Michael. «No puedo aceptar esto. Es demasiado. $50,000 es una fortuna, Michael. No puedes simplemente regalarle eso a alguien que apenas conoces». Michael no tomó el sobre. En cambio, caminó hacia ella lentamente, acortando la distancia entre ambos hasta que solo quedaron centímetros separándolos. «Te equivocas en 2 cosas, Paola. Primero, sí puedo regalarlo porque es mi dinero y decido qué hacer con él. Segundo, no te conozco apenas. He pasado semanas observándote, hablando contigo, aprendiendo quién eres realmente. Sé que trabajas 16 horas al día para sostener a tu familia. Sé que amas la música de Vicente Fernández porque te recuerda a tu padre. Sé que prefieres el café con un poco de canela y que tu sonrisa es real incluso cuando estás agotada. Te conozco mejor que a la mayoría de las personas con las que he hecho negocios por años». Paola sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, su resistencia debilitándose con cada palabra. «Pero dejaste de ir al restaurante», dijo Paola, su voz quebrándose ligeramente. «Durante 5 días te busqué en cada rincón del centro comercial. Pensé que habías desaparecido de mi vida para siempre». Michael levantó una mano y gentilmente limpió una lágrima que rodaba por la mejilla de ella, su toque cálido y cuidadoso. «Me alejé porque tenía miedo de que creyeras que estaba tratando de comprar tus sentimientos. Pensé que si dejaba el dinero y desaparecía, podrías aceptarlo sin sentirte obligada hacia mí. No quería que pensaras que esperaba algo a cambio, porque no es así. Lo hice porque…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Lo hice porque en las pocas semanas que te conocí, me enamoré de quién eres. No de una mesera, no de alguien que necesitaba ayuda, sino de Paola Hernández, la mujer más fuerte, bondadosa y hermosa que he conocido». Las palabras salieron en español, con un acento perfecto que sorprendió a Paola. «¿Hablas español?», susurró ella, asombrada. Michael sonrió suavemente. «Crecí en Texas, cerca de la frontera. Mi mejor amigo en la infancia era mexicano y su familia prácticamente me adoptó». Paola dejó caer el sobre al suelo, ya no importaba. Levantó su mano y la colocó sobre la mejilla de Michael, sintiendo la barba incipiente bajo sus dedos.
Yo también me enamoré de ti, confesó en español, su voz apenas un susurro cargado de emoción. Cada mañana esperaba que llegaras. Cada conversación contigo era el momento más brillante de mis días interminables. Cuando desapareciste, sentí como si alguien hubiera apagado una luz que no sabía que necesitaba hasta que ya no estaba. Michael cubrió la mano de ella con la suya, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Tenía tanto miedo de que cuando supieras quién soy realmente, me vieras diferente, que me odiaras por haberte engañado. Paola negó con la cabeza, una sonrisa pequeña apareciendo entre sus lágrimas. No me engañaste, me mostraste tu verdadero yo, la persona que eres cuando nadie espera nada de ti. Ese es el Michael del que me enamoré, no el dueño de empresas ni el millonario. Solo el hombre que preguntaba por mi día y realmente escuchaba las respuestas. Michael la atrajo hacia él en un abrazo que disolvió todas las barreras que habían estado entre ellos. Paola hundió su rostro en su pecho, escuchando el latido firme de su corazón, sintiendo finalmente que estaba en el lugar correcto después de años de estar perdida en un país extraño. «Quiero demostrarte que mis sentimientos son reales», murmuró Michael contra su cabello. «No con dinero, sino con acciones. Si me lo permites, quiero estar en tu vida, conocer a tu familia, ser parte de tu mundo». Paola se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Y qué hay de tu mundo? Tú vives aquí, en torres de cristal y oficinas elegantes. Mi mundo es de autobuses retrasados y turnos dobles». Michael sonrió, esa sonrisa genuina que ella había llegado a amar. «Mi mundo es vacío sin ti en él, Paola. Y si tengo que elegir entre los rascacielos y tus sonrisas, elijo tus sonrisas cada vez». Entonces, sin pensarlo más, la besó. Fue un beso suave al principio, tentativo, preguntando permiso incluso mientras lo daba. Luego se profundizó, años de soledad de ambos lados, disolviéndose en ese momento de conexión perfecta. 6 meses después, Michael cumplió una promesa que le había hecho a Paola en ese momento en su oficina. Vendió la mayoría de sus negocios en Los Ángeles y abrió una nueva sede en Guadalajara, México. No era solo un gesto romántico, era el sueño de Paola hecho realidad. Volver a su tierra, estar cerca de su familia. La sorpresa más grande llegó una semana antes de la mudanza. Michael llevó a Paola y a su familia a una casa en las afueras de Guadalajara, una construcción hermosa de 2 pisos con jardín amplio y espacio suficiente para todos. «Es de ustedes», dijo simplemente, entregándole las escrituras a Rosa, la madre de Paola. «Nunca más pagarán aluguel». Rosa lloró tanto que tuvo que sentarse, mientras los hermanos de Paola exploraban cada rincón de la casa que nunca imaginaron tener. Un año después, Michael y Paola se casaron en el jardín de una mansión en las colinas de Guadalajara, rodeados de amigos y familia. Don Raúl voló desde Los Ángeles para la ceremonia, orgulloso como si fuera su propia hija la que se casaba. Durante la recepción, mientras bailaban bajo las luces que colgaban de los árboles, Paola le susurró a Michael: «¿Recuerdas cuando me servías el café en la cocina de la abuela?». Michael sonrió, apretándola más cerca. «Cada segundo de esos días está grabado en mi memoria. Nunca imaginé que ese cliente callado de gorra negra se convertiría en mi esposo». Michael le besó la frente suavemente. «Y yo nunca imaginé que una mesera con las manos temblorosas me enseñaría lo que realmente significa la riqueza. Tener a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes». Y así es como la vida de Paola cambió para siempre, no solo por el dinero que salvó a su familia del desalojo, sino por el amor que encontró cuando menos lo esperaba. Su historia nos recuerda que las bendiciones más grandes a menudo llegan disfrazadas, y que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por lo que guarda en el corazón. A veces, Dios coloca ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos, personas que ven nuestra luz incluso cuando nosotros mismos la hemos olvidado. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contando si crees en los encuentros destinados. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que inspiran.
Recuerda compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que los milagros existen y que el amor verdadero no conoce barreras de dinero ni de clase social. Que Dios bendiga tu camino, ilumine tus decisiones y coloque en tu vida personas que vean tu verdadero valor. Que nunca pierdas la fe en los momentos difíciles, porque a veces las respuestas a nuestras oraciones llegan de las formas más inesperadas. Que encuentres tu propia bendición disfrazada y que cuando llegue tengas la humildad de aceptarla y la sabiduría de valorarla. Nos vemos en el próximo video y recuerda, tu historia también puede tener un final feliz. Dios te bendiga abundantemente.